Muy bien, pues damos comienzo al Festival Starlight de hoy jueves 27 de junio y nuestro ponente tenemos aquí, voy a leer brevemente, tiene un currículum extraordinario, él nos va a hablar, es un especialista. Si me permite, Sergio, voy a hacer así como un pequeño resumen de tu extenso currículum, sobre todo en la parte también de formación, que es impresionante. Tenemos que, bueno, tiene, por un lado, estudiaste en la universidad, en física en la Universidad de Valencia, voy a ir de atrás para adelante, ¿verdad? Tienes también, hiciste algún máster de física, astrofísica en la Universidad de Leeds. También hiciste otro en física avanzada de la Universidad de Valencia sobre astrofísica y física teórica, teórica, perdón. Y además tienes un PhD, un doctorado por la Universidad de Oxford. Hiciste tu tesis en campos magnéticos en torno a galaxias. Perdón, silencio. Vamos a silenciar a todos. ¿Ok? Silencio a todos y luego, Sergio, tú abre tu micro, perdón. En cuanto a su trabajo y su experiencia investigadora, has tenido numerosas becas para trabajar desde un Kippax Fellow en Stanford University, en el Churchill College, en la University of Cambridge. Tienes también otro del Balsam Center of Cosmological Studies en París, también en la Universidad de Valencia, e incluso ha sido un colega nuestro en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ha supervisado a numerosos estudiantes en cualquiera de estos centros, tanto en Stanford, en Oxford, en Cambridge, y también creo que has tenido numerosos estudiantes también de verano, que son estudiantes que hacen trabajo supervisados por investigadores, especialmente la mayor parte en el campo de física galáctica, extragaláctica y en particular en campos magnéticos. Él ha trabajado sobre todo gran parte de sus trabajos. ¿Recuerdan la clase que nos dio Jorge Sánchez, que en el último curso también, en las charlas que dio aquí, en el curso de Cabañeros sobre simulaciones en formación de galaxias a través de modelos teóricos? Pues bueno, si quieren también preguntar algo, y en algunos de los proyectos, pues Sergio ha centrado gran parte de su investigación en ese estudio de simulaciones basado en observaciones para reproducir la investigación, reproducir cómo se forman las galaxias. Y precisamente sobre cómo se forman las galaxias nos va a contar cómo prepararla una desde casa y además en muy poco tiempo. Entonces, Sergio, yo podría seguir hablando, pero prefiero que hables tú y poder indagar sobre tu perfil, pues quien quiera, y que nos cuentes y empieces ya con tu ponencia. Te voy a permitir compartir por si tienen tu presentación y cuando tú quieras. Y nada, muchísimas gracias primero por la presentación. Ojalá esté a la altura de la charla de todo lo que han Seguro, contado, muchos años. mucho más. Pero bueno, sí, cambiando un poco así del tema, ¿no? Yo, como comentaba Antonio, yo soy más teórico, yo lo que hago es trabajar con ordenadores. A mí, yo fui al observatorio un par de veces, pasé mucho frío y decidí que me iba a quedar en casa. Entonces os voy a contar un poco eso. Me comentaba pues de qué van estos modelos de formación de galaxias y cómo pensamos nosotros a nivel teórico en cómo se forman las galaxias. Así que os voy a contar en menos de 45 minutos, pero no quiere decir que la galaxia se forme en menos de 45 minutos. ¿Cómo podemos llegar a formar estos sistemas y entenderlos? Y en esa línea, empezar un poco de nuevo con lo típico, ¿no? ¿Qué es una galaxia? Y cuando pensamos sobre todo en lo inmensas que son estas galaxias, para ponerlo un poco en perspectiva, pues cuando pensamos en una persona y en cómo una persona compara con una ciudad y cómo una ciudad compara con un planeta que está sumergido dentro de un sistema estelar, orbitando alrededor de una estrella. Por supuesto, estos planetas comparados con el tamaño de la estrella o incluso del sistema entero son totalmente invisibles, extremadamente pequeños, un montón de espacio vacío. Estas estrellas existen en muchos lugares dentro de las galaxias, pero donde más vamos a encontrar es en grupos de galaxias, en agrupaciones de estrellas, a nivel de número, y por supuesto luego dentro de una galaxia, pues cada una de estas estrellas o estas agrupaciones son inmensamente pequeñas, ¿no? Entonces estas galaxias al final extienden tamaños extremos, tamaños de lo que solemos llamar pues muchos kiloparsecs, es decir, muchísimos miles de años luz, si alguien es capaz de comprender a nivel mental lo que quiere decir esas cantidades.
Y bueno, nada, pues cuando pensamos en qué es una galaxia, yo creo que todos, a nivel científico hay una definición clara o relativamente clara, pero creo que todos tenemos un poco una idea de qué son estos sistemas, ¿no? Tú sales por la noche y si tienes un buen telescopio, resulta que observas una galaxia y ves pues estas estructuras, ¿no? Como en forma de disco, en forma de esferoide, que en el cielo pues tienen diferentes colores, y una colección de estrellas, etcétera. Pero a nivel científico, lo más importante es que son objetos que por su propia gravedad se atraen a sí mismos y no dejan que escape casi nada de estos sistemas y que están compuestos por diferentes cosas, ¿no? Y creo que al hablar un poco de lo que lo compone, entendemos también mejor lo que es una galaxia. Y a nivel teórico de cómo una galaxia llega a ser o a componerse, estos componentes son muy importantes también. El primero de todos, por supuesto, cuando vemos estas observaciones de Andrómeda magníficas con Hubble, podemos ya empezar a resolver y ver cada uno de estos puntitos que se medio intuyen, si Zoom se está portando bien hoy, pues veréis aquí esos pequeños granos, ¿no? Esa granularidad, cada uno de ellos es una estrella gigante, masiva, superluminosa que podemos ver en nuestra galaxia compañera. Por supuesto, hay un fondo de brillo que son muchísimas estrellas más pequeñas, una colección de diferentes sistemas. Y al final, pues eso, una de las componentes principales de las galaxias son estrellas, tanto las que vemos como las que no. Encima de esto, pues ya en el polvo, que esto que vemos aquí es polvo, en el polvo que vemos en esta galaxia, en estos carriles más oscuros, es un sitio donde se acumula muchísimo el siguiente componente, que es en esta foto magnífica que tomamos con JWST, es este gas, ¿no? Digamos. Y cuando hablo de gas me refiero literalmente a un gas, se comporta como un gas, a lo mejor es demasiado caliente, pero al final son moléculas, átomos, diferentes átomos flotando en una galaxia que no se escapan porque la galaxia pues tiene la gravedad, ¿no? Que los mantiene dentro de estos sistemas. Y forman estas estructuras que suelen ser a lo mejor nubes moleculares o simplemente gas flotando en la galaxia donde a lo mejor luego se forman las estrellas y mucho más. Este es el segundo componente que va a ser muy importante para formar galaxias realistas. Y hay un tercer componente que a lo mejor es más complicado de explicar, pero que es súper importante para formar estructura en el universo y que podemos hablar de él, podemos descubrir y podemos incluso conocer un poco a través de la gravedad. Y es que la fuerza de la gravedad al final lo que hace es atraer cosas que son masivas. Y cuando tienes un sistema como una galaxia, lo importante de nuevo es que las cosas no se escapen y que las cosas no colapsen en el centro de la galaxia, para que veamos una estructura extendida, como son estas galaxias. Importante entonces es tener una energía, una presión, un soporte, algo que empuje contra esta gravedad. Y una de las maneras que puedes mantener algo en órbita, literalmente alrededor de un sistema masivo, es con una velocidad. Por ejemplo, como los satélites o los planetas alrededor de otros planetas o alrededor del Sol, etcétera. Y hay ecuaciones muy sencillas, relativamente sencillas, para poder estudiar o predecir cuál es la velocidad de algo que está orbitando alrededor de una galaxia. Entonces, con estas predicciones podemos ir a galaxias como de nuevo Andrómeda y coger y decir, vamos a medir la velocidad que esperamos y que medimos en función de la materia que pensamos que hay en la galaxia. Entonces obtenemos pues estas curvas de rotación tan curiosas como esta que tenemos aquí y podemos ver que en el centro, no sé si estáis viendo mi ratón, yo voy a asumir que sí, pero en el centro de la galaxia veis esta subida súper rápida de la velocidad predecida y las medidas también acumulándose aquí que nos dice hay un montón de materia de repente en el centro. Y a medida que nos alejamos, pues esperaríamos que a cierta distancia, cuando la galaxia se acaba, ¿no? En la foto veis aquí que de repente hay menos estrellas, hay menos gas, hay menos de todo, pues esperaríamos que la velocidad fuese cayendo. Te hiciera falta menos velocidad para toda la masa que hay dentro, pues para subvencer esa atracción. Sin embargo, ya hace muchos años, Vera Rubin digamos, nos bendijo con estas observaciones tan curiosas en las que la velocidad de la galaxia se mantiene alta lejos del sistema. Y esto nos dice que simplemente hay una masa ahí, como podrían ser estas estrellas tan chiquitas que comentaba o lo que sea, que existen en las galaxias que no podemos ver. Y es lo que llamamos materia oscura. Por supuesto, ahora entendemos mucho mejor que no sabemos en absoluto lo que es y no tenemos muy buena idea de lo que es, pero por supuesto está ahí y luego os daré un poco más de detalle o de ideas de cómo sabemos o de cómo podemos demostrar que esto existe, ¿no? Que esta materia oscura existe. Y por supuesto, en una galaxia, pues cada uno tenemos nuestros objetos favoritos, hay muchísimo más, pero hoy no nos va a hacer mucha falta para crear estas galaxias, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos en el centro de estas galaxias que generan estas explosiones, inyecciones de energía súper extensas y súper poderosas, que son capaces de incluso levantar cachos de la galaxia vertical al disco en muchos aspectos, o podemos tener este polvo interestelar que comentaba, que es un poco una molestia para ver todas las estrellas que tiene una galaxia y muchísimas más cosas. Tenemos enanas blancas, tenemos estrellas de neutrones, discos protoplanetarios,
de nuevo, un montón de basura, ¿no? Coleccionada en una galaxia. Pero al final, de nuevo, estrellas, gas y materia oscura. Y hoy nos quedaremos un poco con eso. Otra cosa que quiero volver un poco a traer al frente a los que sois más expertos y a los que no saben tanto, pues a lo mejor una cosa que a mí me sorprende mucho y que nos hace falta también para pensar en cómo se forman las galaxias, es qué pasa cuando observamos cualquier cosa utilizando la luz, ¿vale? Y esto a lo mejor es relativamente conocido, pero la idea de que cuando el Sol emite luz y a la Tierra nos llegan 8 minutos, lo que está pasando es que tú capturas una fotografía, digamos, de la Tierra, la pones en un sobre y la mandas por correo y 8 minutos más tarde te llega a la Tierra. Quiere decir que lo que estás viendo es el pasado del Sol, ¿vale? Y entonces el Sol puede haber desaparecido en este tiempo de por medio y no nos daríamos ni cuenta. ¿Qué pasa? Y aquí volvemos al sensacionalismo de hoy en día con las galaxias, sobre todo porque JWST nos está haciendo a todos pensar en este tipo de cosas, pero es una de estas cosas que cuando tienes estos telescopios tan poderosos puedes coger y mirar a estas galaxias, a estos sistemas al principio del tiempo. Y cuando empiezas a pensar en este fotón, en este rayo de luz que nos ha llegado con información de la galaxia, en todo lo que ha viajado, de repente te das cuenta que este rayo de luz, pues eso, ha estado viajando durante miles de millones de años desde las primeras galaxias, ¿no? Entonces, llevado al extremo, 8 minutos no es tanto, pero cuando miras al infinito, digamos, entre todas las galaxias, entre todas las estrellas, puedes llegar a mirar al pasado de nuevo cerca del principio del universo. Y si por algún casual decides que no quieres ver galaxias, que quieres ver nada, y coges un telescopio, lo apuntas a lugares donde no hay galaxias, de nuevo, no hay estrellas, no hay nada, es el vacío, lo que pasa es que estos fotones empiezan a venir del pasado, de nuevo, miles de millones de años, hasta que llegamos a ver esta superficie caliente, este universo temprano al final, es el principio del universo en el que se emitía luz, tenemos este fondo cósmico de microondas que podemos observar en el pasado. Y lo que hacemos al final con este telescopio, con Planck sobre todo hoy en día, que es el que más utilizamos para estudiar este fondo cósmico de microondas, si mi ordenador quiere funcionar, que está un poco más cansado que yo incluso, es que podemos ir mapeando toda la superficie del cielo, ¿no? En esta distancia infinita, ¿no? Este universo muy temprano. Y lo que nos encontramos son con estos mapas, como podéis ver aquí, en el que, por ejemplo, pues ahí se ve la galaxia, se ve un montón de estructura, pero podemos, con técnicas muy inteligentes, coger este mapa y quitar la galaxia. Y nos encontramos, a ver si consigo pasar de diapositiva. Uy, mapas de este estilo. En lo que podemos ver más o menos que el universo tiene una pinta de ser más o menos igual en todas las direcciones, en todas las partes, en todos los cachos, ¿no? Estas regiones rojas son a lo mejor un poquito más calientes, un poquito más densas, estas regiones más azules son un poquito menos, pero el universo básicamente es aproximadamente el mismo en todas las direcciones. Está muy bien mezclado, sobre todo al principio del universo. Y haciendo ciencia y haciendo análisis muy complejo de este fondo cósmico de microondas, de este mapa de ruido al final, que podemos utilizar para limpiar la galaxia, que es la foto chula al final, pero bueno, podemos medir y pesar un poco qué está compuesto el universo. Y al final, tal y como las galaxias, pues un componente muy importante del universo es la materia normal y esta materia oscura que no podemos ver. Y luego aquí hay un 70 y pico por ciento de una cosa que llamamos energía oscura, de la que podemos hablar después. Hoy no voy a hablar mucho más que de lo que sabemos en función de lo que es su efecto, ¿no? El impacto que tiene en la formación de galaxias y en la formación del universo. Y la idea de la energía oscura al final es que tú tienes una fuerza, una presión, una interacción, algo que no sabemos exactamente lo que es, que hace que entre dos puntos del espacio podemos pensar que se extienden como una goma elástica. A mí me gusta más pensar que entre dos puntos del espacio aparece más espacio. Entonces no es que las cosas se estén empujando para alejarse, sino que simplemente a medida que aparece más espacio, aparece más distancia entre dos puntos del universo. Entonces el universo lo que está haciendo es expandirse. Esto os lo cuento un poco porque es un componente que voy a añadir por detrás en las simulaciones, pero que no nos hace falta tampoco entender tanto para las galaxias y enseguida veremos por qué. Pero volviendo al fondo cósmico de microondas, pues como comentaba, es más o menos el mismo en todos lados y parece que es como un ruido y a nivel científico, pues este ruido se puede caracterizar de forma matemática muy bien, pero lo importante sobre todo para nosotros en este caso es que simplemente vamos a reproducir este ruido cuando hagamos modelos de la forma más fidedigna posible. Importante, sin embargo, es decir que este fondo de cósmico de microondas no tiene esta pinta. Cuando tú limpias todo y te quedas con el ruido, tiene esta pinta. El universo de nuevo es más o menos igual de caliente, el universo temprano, en todas direcciones, en todos los lugares del espacio y a todas las escalas, ¿no? Digamos que las diferencias que os estoy enseñando cuando voy aquí
son más de una parte de entre 1 millón o lo que sea. Tendrías que hacer muchísimo zoom en tu mesa para poder ver las pequeñas imperfecciones del orden de lo que estamos viendo aquí. Entonces, cuando queremos simular una galaxia o un universo, para empezar a generar galaxias, lo que hacemos es poner un universo que tiene estos ingredientes, ¿no? Materia oscura y gas, porque sabemos que al principio del universo no existen las estrellas, y lo mezclamos todo muy bien, muy bien. Tiene que ser aproximadamente lo mismo en todas direcciones, pero manteniendo la estructura de ruido que tenemos en nuestro. Entonces cogemos esto y lo ponemos en una caja. Y cuando digo una caja, ¿no? Podemos coger aquí nuestro universo to be, el universo que vamos a crear, y lo ponemos en una cajita aquí. Problemas que nos encontramos desde ya es que esto no es el universo que tenemos al principio, es un universo que ya hemos creado. Un problema que tenemos es que, por supuesto, cuando vayamos a calcular esto, incluso aunque fuese con lápiz y papel, nosotros no podemos generar un universo infinito, como puede ser, creemos, el nuestro, sino que hay un momento en el que tienes que decir basta, ¿no? Y si quieres estudiar una galaxia pequeñita que está en el centro, pues tampoco te importa tanto lo que hay tan lejos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otro truco que vamos a hacer es repetir el universo. Y podemos aplicar esto a más y más distancias hasta que al final resulta que, si te fijas, esta galaxia que se forma así chiquitita, pues sus alrededores están bien hechos y a distancias largas, pues sí, existe una fuerza que más o menos representa la gravedad, pero no nos tenemos que preocupar mucho. Y a niveles prácticos, esto quiere decir que cuando nosotros llegamos y algo de nuestro universo sale por la derecha, pues vuelve a entrar por la izquierda, ¿no? Digamos, el universo es periódico y se repite una y otra vez. Y esto es lo que aplicaremos también en los modelos que vamos a utilizar, que es una técnica bastante inteligente para, de nuevo, poder intentar representar un universo infinito con un modelo o una caja que no es, que es finita. Pero bueno, o sea, tenemos una caja bien mezclada que recupera el universo temprano, pero en la que no va a pasar nada si no añadimos ningún otro ingrediente. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos hace falta? Pues interacciones. Y la fuerza más importante para generar estructura en el universo al final es la gravedad, la fuerza gravitatoria, en la que dos objetos masivos pues se atraen, sobre todo cuanto más cerca estén. Me permitiréis que silencie mi ordenador porque si no. Una de las cosas que tenemos de estos sistemas es que, por ejemplo, como en este vídeo que vemos aquí, podemos nosotros en cada momento del tiempo, con 3, 4 masas, calcular cómo se atrae, con qué gravedad y hacer su evolución temporal, ¿no? Y estos sean un ejemplo, por ejemplo, de planetas y podemos calcular, ¿no? Incluso con lápiz y papel, con mucha paciencia, podríamos calcular cómo evolucionan estas cosas. ¿Qué pasa? Que para simular un universo no queremos 4 planetas, queremos un universo entero. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger esta fuerza gravitatoria, la ponemos en el ordenador y en este caso eran partículas poquitas, ¿no? Pero cuando vamos a un universo de verdad queremos muchísimas partículas y aquí llega la parte en la que conectamos desde casa, sin tener que ir al observatorio para nada, con el supercomputador, en este caso en Durham, aquí en Inglaterra, y le mandamos el modelo que queremos hacer y nos devuelve una galaxia. Si pensamos de nuevo en la caja que os había enseñado antes y ponemos 52 millones de partículas, que no es ninguna locura en realidad para estos superordenadores, ponemos unos 2000 ordenadores a calcular y en este caso en un par de horas pues tendremos un universo tal que así, ¿no? El que podéis ver aquí pues cómo evoluciona desde ese principio bien mezclado a medida que va pasando el tiempo desde el principio del universo y el tamaño de nuevo, estos son muchísimas galaxias como la nuestra de grande, esta barra de aquí. Podéis ver cómo la materia oscura, que era uniforme, colapsa en esta malla, esta estructura como de malla, en la que en el centro pues, se está formando lo que llamamos un halo, un nodo de esta malla cósmica. Aquí veis filamentos que unen las regiones más densas, las galaxias, y una de las cosas que vemos aquí en otras regiones es cómo se forman uy, estos vacíos cósmicos en los que prácticamente no hay estructura. En estas regiones más densas es donde se van a formar las galaxias. ¿Qué pasa? Que por ahora pues no hemos llegado ahí, nos hace falta muchos más ingredientes para poder ver estas galaxias. Lo siguiente que nos va a hacer falta, importantísimo, he dicho antes que estas galaxias están compuestas de gas, ¿no? Como que al final es un fluido. Y no quiero que miréis mucho las ecuaciones, pero la cosa es que hay bastantes ecuaciones. Una para cómo evoluciona la masa, otra para cómo evoluciona el movimiento y otra para cómo evoluciona la energía. Y todo esto lo tenemos que resolver, pero lo bueno de los ordenadores es que no tienes que preocuparte de la ecuación, la pones bien puesta, que no te equivoques, que eso es importante. Y cuando le das al play, el ordenador te computa pues cómo evoluciona un fluido en una caja, como es este caso de aquí. Pues de nuevo, volvemos al superordenador. Bueno, aquí quería enseñaros un poco más, a lo mejor para que se vean. Dear fellow scholars, this is 2-minute papers with Dr. Podemos ver aquí pues como una simulación de fluidos utilizando estas ecuaciones y un poquito de trampa en este caso, porque esto es más para hacer modelados visuales, pero con estas ecuaciones podemos recuperar cómo se comporta un fluido. ¿Vale? Estas 3 ecuaciones que os enseñaba, de nuevo, nos devuelven este tipo de modelos.
Entonces nosotros pues vamos a nuestro supercomputador con estas nuevas 3 ecuaciones, con la gravedad, con un montón de partículas y ahora de elementos de los que no quiero hablar mucho, pero que utilizamos para hacer la hidrodinámica. Y ahora os enseño pues en blanco como antes la materia oscura y ahora en azul veremos el gas, ¿no? El gas del universo, esta materia normal, que son átomos sueltos. Y lo que vais a ver es que efectivamente siguiendo el colapso de esta materia oscura, el gas se concentra en estas regiones más densas, en estas regiones más azules. Y otra cosa que va a pasar es que cuando tú coges, por ejemplo, un globo y lo inflas mucho y le empiezas a inflar más y más, al final la presión hace que el globo pues se expanda, ¿no? Y en este caso, veréis como una estructura medio anaranjada. De hecho, lo que voy a hacer ahora es repetiros esto, pero sin la materia oscura, para que veamos un poco mejor la cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, pues solo el gas. Y lo que nos vamos a encontrar es, bueno, no puedo avanzar la película en el tiempo, así que vamos a esperar un poquito. Pero podéis ver aquí como, de nuevo, se va colapsando todo el gas azul. Y el siguiente problema que nos encontramos para formar una galaxia es que el gas no quiere caer todo en el mismo punto. Esta presión, esta energía que condensamos, calienta el gas, lo estoy enseñando aquí en naranja en esta película que os enseño, y al final el gas se expande alrededor de este nodo donde teníamos que formar nuestra galaxia. ¿Qué pasa? Que aún tenemos que añadir más ingredientes y ya estamos llegando poco a poco a las galaxias. El siguiente que nos falta es el enfriamiento radiactivo. Y es que sabemos bien que todo objeto que tiene una temperatura no nula, y nula no quiere decir 0 grados, quiere decir cero absoluto, cero energía. Todo objeto que no está en esas circunstancias y que tiene un poquito de temperatura radia luz. Y en el caso de las cosas en la Tierra, pues esa luz no es tan importante, pero en el caso, por ejemplo, de una estrella como es el Sol o de este gas cósmico, pues el enfriamiento principal proviene de esta luz que radiamos. Pues si cogemos esta luz y volvemos a nuestra simulación para poder enfriar este gas, y ya podéis ver que más o menos, a medida que vamos construyendo el modelo, vemos cuál es el siguiente problema que se nos mete en medio al formar una galaxia. Pues añadimos este enfriamiento radiativo con un método pues complicadito, ¿no? Tenemos que empezar a pensar ya en cómo se comportan diferentes elementos químicos y a qué pasa a cada temperatura, a cada densidad. Pero bueno, de nuevo, no hay que preocuparse, esta es la parte fácil de mi trabajo. Lo metes todo en el ordenador y una vez lo tienes bien metido, vas al supercomputador, le das al play y ahora ya tardará, en vez de horas, pues a lo mejor tardará un par de días en calcularnos una simulación. Y de nuevo la misma simulación de antes, en la que ahora, pues en vez de tener solamente el gas, la materia oscura y todo el rollo, tenemos además enfriamiento. La diferencia que vamos a ver es que esta estructura azul, estos filamentos cósmicos de gas, que de nuevo vienen gobernados por la materia oscura que se acumula, ahora pueden colapsar más y más, porque ahora no tenemos este rollo de esa presión térmica que soportaba el gas y que le impedía caer en regiones muy pequeñas y muy concentradas. ¿Qué pasa? Que esto todavía no se parece a una galaxia, ¿no? Si cojo otra simulación que tenía por aquí guardada, y veis aquí esta región tan densita, si mi ordenador se está portando bien y más o menos Zoom os deja verla, veis como hay una pequeña cosa que está rotando, que se parece un poco a una galaxia, pero no se parece demasiado. Y lo que nos está faltando ahora, de hecho, es precisamente la primera componente que comentábamos de las galaxias y quizá la más importante para nosotros, y son las estrellas. Entonces tenemos que pensar de una manera inteligente cómo podemos meter estrellas en estas galaxias. Porque claro, las estrellas de nuevo resulta que se soportan por fusión, no queremos pensar en procesos de fusión, resulta que las estrellas radian luz, que calientan nubes moleculares, que es este gas en el que se forman las estrellas, un follón que lo flipas. Para evitarnos esto, una cosa que hemos descubierto ya hace bastantes años con Ken y Kat Smith es que son dos científicos, es que cuando tú miras a una galaxia, resulta que en estas regiones más densas, que se puede ver un poco aquí por las regiones que tienen más polvo, más oscuras, pero estas regiones donde hay muchísimo más gas, resulta que es donde se forman las estrellas. Y me perdonaréis que esté en inglés, pero esto está rescatado de esta charla. Lo que aquí comento es que cuando miramos esta formación estelar, resulta que cuanto más denso es el gas de la galaxia, más estrellas forman. Y de hecho podéis ver aquí en rojo estas estrellas súper jóvenes que se acaban de formar y que están en regiones de nuevo súper densas. Entonces podemos hacer un poco la trampa y decir, mira, es que resulta que cuando quiero formar estrellas, pues voy a tener en cuenta que si el gas es muy denso, formo muchas estrellas y si es poco denso, no formo ninguna. Y esta es la ley esta que ponemos aquí del modelo en el que cuanta más gas, más estrellas formamos. Volvemos al superordenador, no hace falta que entendamos mucho, simplemente el concepto. Ponemos las ecuaciones bien puestas. Probablemente en este momento ya tengamos un montón de errores en el código, pero vamos a asumir que ya hemos resuelto eso. Y cuando vamos a la simulación y repetimos, ahora lo que vais a ver es, de nuevo, el gas en azul, el gas caliente en naranja
y en unos pocos millones de años empezaréis a ver unos puntitos por aquí, amarillos o blancos, que son las primeras estrellas formándose en nuestra simulación. ¿Qué pasa? Que ahora ya podemos coger y decir, mira, es que aquí hay, aquí hay tela, aquí hay cantidad, y hacemos un poco un zoom in, se me han desincronizado las películas, pero bueno, podéis más o menos imaginar dónde estaría esto, ¿no? Aquí podemos ver una galaxia formándose, ya con sus estrellas en blanco, chocando con otras galaxias, y un poco generando esta estructura de disco en la que podéis ver cómo se soporta de nuevo esta galaxia en un plano. Mi ordenador, como ya decía, está un poco cansado, así que entre eso y zoom me está pegando un poco de saltos, pero podéis intuir cómo colisionan diferentes galaxias. Y a medida que una galaxia recibe más gas, colisiona con otras galaxias para hacerse más grandes, se las va como comiendo, digamos, a un sistema cada vez más y más grande. Y esta galaxia, como veis aquí en el centro, pues se repite por todo el universo. Ya podéis empezar a ver estos puntitos amarillos que son galaxias formándose en todo el cosmos que tenemos. Cosas ya aquí, desde este nivel. Lo primero de todo, que esto es una de las pruebas más duras, más fuertes, más poderosas de la existencia de la materia oscura. ¿Por qué? Vamos a ver un momento que pasa en nuestro universo de verdad. Pues resulta que hay esta colaboración que se llama el Sloan Digital Sky Survey, que es una red de unos telescopios que todas las noches se abren y toman fotos de galaxias a nuestro alrededor. Y más o menos con una técnica, teniendo en cuenta cómo brilla la diferente luz de la galaxia, son capaces de determinar a qué distancia están. Y ahora estamos volando básicamente por las galaxias que hay alrededor de nuestra galaxia puestas en su lugar aproximado en el cosmos a nuestro alrededor. Cada una de estas fotos, de nuevo, es una foto de una galaxia de verdad. Y lo que veis aquí es, primero de todo, la cosa que me parece más, con perdón ya de antemano, acojonante del cosmos. Y es que, si os acordáis de las distancias que os enseñaba antes, aquí el espacio vacío es muchísimo más grande de cada una de las galaxias que estamos viendo. Que en general puede incluso ser más grande que nuestra Vía Láctea, que es mucho más grande que el brazo de Orión, donde se encuentra el sistema solar, que es muchísimo más grande que la Tierra, que es muchísimo más grande que un país, que es muchísimo más grande que una ciudad, que es muchísimo más grande que cualquiera de nosotros. Y concebir estas distancias es totalmente inhumano, es algo que se nos escapa, pero el universo es extremadamente inmenso. Lo segundo que veis, un poco, espero que se intuya, es que si lo paro aquí, podéis ver como esta estructura, esta colección de galaxias como en un filamentito, ¿no? Como una especie de colección en una línea. Y luego espacios vacíos que también pues como que no tienen nada. Y resulta que si vamos a 2 dimensiones, me pasa una, y cogemos nuestra simulación y lo comparamos con el universo observado, la única manera que tenemos de reproducir esta estructura que veis aquí a la derecha, donde hemos coleccionado las galaxias ahora solamente en un corte, es añadiendo materia oscura. Y hasta el día de hoy no hay ninguna otra manera natural de reproducir esa estructura de nuestro universo. Lo más gracioso es que la materia oscura no la inventamos para resolver este problema. Nosotros descubrimos las galaxias, vimos que tenían materia oscura, la pusimos en los modelos, más o menos la historia es un poco más complicada y pasó mucho más, es más entretenida. Pero una vez pone esta materia oscura que hemos descubierto en estos modelos, resulta que naturalmente recuperamos la estructura del universo. Y esto no solamente es la apariencia, luego hay muchas maneras matemáticas de demostrar que la topología, la forma, es la misma. Y es una de las pruebas más duras, en mi opinión, de la existencia de la materia oscura. Pero por supuesto, si alguien tiene una idea súper chula en la audiencia y es capaz de investigarla, aquí hay mucho todavía por hacer. O sea que la ciencia no está acabada. ¿Qué pasa, de todas maneras, con la simulación que os he enseñado? Pues que no está bien, que no hemos resuelto el problema del todo. Y ahora ya empezamos a hacer un poco más de ciencia, ¿no? Porque ya resulta que cuando miramos las galaxias que hemos formado en la simulación, nos encontramos con 2 problemas. Muchísimos problemas, pero 2 problemas muy gordos, muy fáciles de ver. El primero es que las galaxias que formamos, si miramos las observaciones, hay galaxias que son más rojas, es decir, con estrellas que tienen más luz roja, incluso en los colores que entendemos hoy en día. Y luego hay galaxias más azules. En la simulación que os he enseñado, casi todas las galaxias son azules. ¿Qué pasa? Que las galaxias son azules porque las estrellas más jóvenes, las más brillantes, son azules. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos demasiadas estrellas jóvenes. Estamos formando demasiadas estrellas. Problema 1. Problema 2. Cogemos nuestras galaxias o un grupo de las galaxias y lo ponemos en este gráfico de aquí abajo. Y lo importante del gráfico es que deberíamos tener para cada tipo de galaxia, aquí de izquierda a derecha, una masa de estrellas. Y resulta que deberían estar aquí las simulaciones, los puntos, pero están aquí arriba. Aquí arriba quiere decir demasiada masa estelar, porque tienen un valor de masa estelar demasiado alto. De nuevo, las galaxias son demasiado brillantes, las galaxias tienen demasiadas estrellas y tenemos que formar menos estrellas. Y con la siguiente diapositiva os voy a hacer a todos, expertos en formación de galaxias,
ya podéis ir y presumir de que tenéis el título y hacer divulgación y todo el rollo. Pero básicamente el paradigma de formación estelar en simulaciones, incluso a nivel teórico, de los últimos 20 años, va a decirse, ha sido que en las regiones densas, como comentaba antes, formamos más estrellas. Y el problema era que nos hace falta algo para parar la formación estelar, ¿no? Algún tipo de retroalimentación que sea capaz de parar este sistema cuando que la galaxia sea capaz de decirse a sí misma, leñe me he pasado, tengo que formar menos estrellas. Y en las observaciones ya empezamos a intuir lo que está pasando, porque si las regiones densas forman estrellas, cuando hay estrellas muy jóvenes, podemos ver esta estrella por aquí o esta colección de estrellas probablemente. No os fiéis mucho porque no soy observador, pero vamos, que algo brilla aquí y es joven, ¿no? Podemos ver que toda la nube molecular en la que se ha formado se está evaporando o se está destruyendo. Solución para las simulaciones. Cuando las estrellas se forman, a poco tiempo explotan en supernovas. Y si cogemos y metemos esto en una simulación, aquí tenemos nuestra galaxia, podéis ver el gas en azul y podéis ver esto como vamos reventándolo de vez en cuando y el gas pues lo mandamos a tomar por saco y dejamos de formar estrellas. Aquí lo he exagerado, aquí le he puesto, aquí le he dado caña al fuego para que se vea claro, no es tan bruto. Pero con este ciclo lo que hacemos es formar estrellas. Estas estrellas, cuando llegan a cierta cantidad, son demasiadas. Retroalimentamos con feedback de supernova. Y una vez se calma el feedback, viene el gas de nuevo y formamos más estrellas. Y esto es la teoría de formación de galaxias. Ya hemos apañado y en teoría esto debería funcionar y deberíamos arreglar todos los problemas que teníamos. Total, que metemos las expresiones de supernova a nuestro modelo, vamos a la simulación y repetimos con todos los ingredientes que hemos añadido ahora. Ahora ya solamente os voy a enseñar esta galaxia. A ver si zoom se porta y podemos verlo un poco bien. Y podéis ver aquí pues cómo las estrellas se van formando. Hay un montón de estrellas en el centro de la galaxia. Ahora llegan a otra galaxia y se colisionan las tres. Condensan un montón de gas, sale un montón de explosiones. Podemos eyectar el gas y de nuevo regular un poco la formación estelar. Y con esto ya hemos apañado, ya tenemos un modelo para formar galaxias. Tenemos que asegurarnos que está bien. Y volviendo al gráfico de antes, de nuevo, espero que no os pierda mucho con esto. Si separamos los puntos, las galaxias, una colección dentro de la simulación, solamente con formación estelar en azul, vemos que, como comentaba, pues a lo mejor son demasiado masivas, ¿no? Deberían estar más abajo. Pero cuando metemos este feedback, estas explosiones de supernova, de repente somos capaces de reducir la masa que se forma y entramos en lo que creemos que es la cantidad de estrellas correcta para nuestra simulación. Así que, de nuevo, formación en galaxias, así es como funciona. ¿Y qué hacemos hoy en día? Pues mis competidores, no vamos a decir así, pero vamos, de las colaboraciones grandes, sobre todo lo que suelen hacer es esto que estoy enseñando, estas simulaciones, pues las llevan al extremo, ¿no? Y lo que hacen es simular universos súper enormes. Aquí tenemos grupos como, por ejemplo, la Illustris TNG, que os enseñaré en un momento mejor. Hay miles de personas en el mundo, miles de astrofísicos, pues trabajando en entender cómo se forman las galaxias con estas simulaciones. Y con ellas, pues podemos hacer cosas como pensar cuántas galaxias de cada tamaño hay en nuestro universo. Y resulta que las simulaciones pues hacen bastante bien en reproducir el número de galaxias de cada masa y cosas de ese estilo. Y para poner en contexto, pues bueno, claro, estas colaboraciones, en vez de hacer una simulación como la que os estaba enseñando yo, que es más o menos grande, es un cacho de universo razonable, pues cogen y esto lo llevan al extremo y tienes una caja en el que, pues eso, el universo que ellos generan es 1000 veces más grande. 1000 veces no, pero a lo mejor 4 o 5 veces más grandes que el mío, pues sí. Y aquí podéis ver un vídeo, si mi ordenador de nuevo decide funcionar hoy, de la Illustris TNG, que es una de las simulaciones pues, que más éxito ha tenido a nivel internacional e incluso quizá a nivel histórico en reproducir nuestro universo. Bueno, y hacer vídeos súper chulos, que tiene un montón de gente haciendo un trabajo excepcional, como podéis ver aquí, en el que podéis ver pues eso, cómo se forman las galaxias en estas regiones más densas y cómo se saca gas de estas galaxias por los vientos, por las explosiones que comentaba y cosas de ese estilo. Y a lo mejor un poco por cambiar gears, bueno, a ver. Os comento también lo que hago yo, ¿no? Y lo que estamos trabajando algunos de nosotros. Y resulta que si lo pensáis un poco, pues este modelo de formación de galaxias que os comentaba, que se basa en formar estrellas y explotar estrellas, que está muy guay, sobre todo porque es bastante sencillo de explicar, no es del todo correcto. Y entonces, lo que estamos trabajando algunos es añadir más componentes, más física, que sabemos que es importante y que existe en nuestro universo. Por ejemplo, hoy en día, las tres cosas que a lo mejor están más en boga o que estamos prestando más atención
porque sabemos que nos faltan en los modelos, es la radiación estelar. Pues, por ejemplo, cuando se forman estrellas, esa foto que os enseñaba decía que era una explosión, pero en realidad, si os fijabais, tenía más pinta de que la nube se estaba evaporando, porque estas estrellas súper brillantes en el centro, pues como que van calentando el gas y el gas deja de ser nubes y se forman y son átomos sueltos. Pues uno es la radiación estelar, el otro es el magnetismo. El magnetismo sabemos todos, esto es el tema tabú en la astrofísica. Esto aquí todo el mundo se asusta y no quiere hablar contigo nunca más. Y lo sé yo porque he trabajado en esto demasiado. Te esquivan en las conferencias. El magnetismo al final lo que hace es determina un poco, son como bandas elásticas que se extienden por la galaxia y cuando tú coges, intentas empujar el gas en una dirección perpendicular a estas bandas magnéticas, te empujan en la otra dirección, intentan mantener como, digamos, una estructura. Es complicado de explicar. Y relacionado con ello tenemos estos rayos cósmicos que son partículas, literalmente partículas sueltas con muchísima energía. Y cuando digo muchísima energía, quiere decir que un átomo a lo mejor tiene la misma energía que una pelota de tenis, literalmente, moviéndose por la galaxia y de alguna manera pues siguiendo, atrapada en este magnetismo. ¿Y qué estoy haciendo yo por lo menos estos días? Pues como antes, como decía antes, trabajaba en el magnetismo, pero ahora he decidido que, leñe, si vamos a hacer la física que nos falta, y cada uno elige la suya porque nos gusta, ¿por qué no hacerla todo? Y ahora tenemos estas nuevas simulaciones que básicamente lo que hacen es coger todo esto y meterlo todo en el modelo, muchísimas ecuaciones, muchísima basura, pero de nuevo lo importante es pasito a pasito ir metiéndolo en el código bien. Y cogemos y combinamos pues radiación, rayos cósmicos y magnetismo. Y tenemos pues esta simulación nueva que hemos llamado, o he llamado azar, un poco a la terreta, ¿no? En la que combinamos todos estos procesos de física y podemos comparar qué hace cada uno de ellos. Y si volvemos a lo de antes, a los modelos de antes, tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Para que veáis el impacto, no tanto a lo mejor la física que importa, pero el impacto que tiene el coger y decir, en vez de solamente hacer el modelo sencillo, ¿qué pasa cuando añadimos más física correcta en la formación de las galaxias? Aquí a la izquierda tenéis un sistema formado solo con formación estelar y explosiones de supernova. Y aquí a la derecha tenéis una galaxia con todo, ¿no? La radiación, los rayos cósmicos y todo lo demás. Y ya podéis empezar a ver, de nuevo, si Zoom se está portando con los vídeos hoy, pues las diferencias enormes que hay. Por ejemplo, aquí a la derecha pues tenemos un ambiente mucho más frío, veis mucho menos naranja, pero con vientos muy concentrados, escapándose de la galaxia. Podéis ver que hay muchísimas menos estrellas en el centro del sistema. Se parece bastante más a las observaciones. Ahora cuando colapse después de esta colisión de varias galaxias, ¿no? Pues podemos ver cómo de repente las dos van a formar un disco extendido. La de la izquierda, de nuevo, mucho más caliente, con un montón de pequeñas estructuras, y la de la derecha, el disco es más calmado. Podemos ver de eso una estructura más espiral, de este estilo, de nuevo, y solamente por cambiar cómo hacemos la física en los dos modelos. Así que esta es un poco la ciencia que estoy haciendo yo estos días, por también contaros de qué va el asunto. La diferencia está en que en vez de hacer una caja más grande como hace esta gente, pues una cosa que hacemos nosotros es que en vez de eso, una simulación, pues hacemos 10 en nuestro caso. Cada una de ellas, pues con lo que os comentaba de formación estelar y supernovas, o con radiación solo, o con radiación y campos magnéticos, o solo con campos magnéticos, o con rayos cósmicos, o con todo, ¿no? Por ejemplo, con todos los ingredientes, básicamente, aquí. Y lo que nos da pie esto es, no solamente con una galaxia, sino con muchas, no volviendo a la visión cósmica que teníamos de esto, de todos estos universos pequeños, de coger y estudiar qué hace cada una de estas piezas físicas en la formación de galaxias, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, el meter radiación y campos magnéticos? Pues podéis ver que el universo está mucho más frío que cuando pones pues, toda la física esta para... Coges explosiones y las haces mucho más fuertes. O cuando tienes este universo, a lo mejor con toda la física, pues hay burbujas muy calientes a distancias largas, pero cerca de la galaxia es todo más frío. Cosas de este estilo. Y a nivel, al final, teórico, pues podemos explicar y estudiar cuál es el efecto de cada una de estas piezas físicas. Y bueno, pues hay muchísimas cantidades teóricas. Por ejemplo, podemos predecir, volviendo a lo de antes, no espero que entendáis mucho gráfica, pero la idea es podemos predecir cada uno de estos símbolos es un modelo. ¿Cómo se parecen estos modelos? Pues a lo que vemos en nuestro universo, a lo que esperamos por diferentes predicciones. O sea, podemos hacer teoría y la teoría es guay. Luego podemos coger esta teoría y decir, aquí, por ejemplo, abajo a la izquierda, tenemos, pues, para galaxias de diferentes tamaños, tenemos observaciones en los puntos negros de qué tamaño de diferentes masas, qué tamaño tendrían que tener. Y podéis ver aquí, pues eso, que cada uno de estos modelos, con símbolos muy controvertidos que hemos preparado, pues cada uno de estos modelos tiene una galaxia de tamaño diferente. Y podemos ver, por ejemplo, aquí cuando metes toda la física en este punto, pues de repente estamos obteniendo simulaciones que se parecen a las observaciones, están de acuerdo con la predicción teórica, cosas similares. Entonces podemos comparar estos modelos de nuevo simplemente con observaciones sencillas de nuestro universo.
Una cosa que nos permite las simulaciones es coger y decir, vamos a mirar una cantidad contra el tiempo. Por ejemplo, en este caso, pues la energía, ¿no? Y no es tan importante la energía, sino la idea de que cuando tú tienes estas simulaciones, de nuevo, una cosa que tiene muy valiosa, estos modelos teóricos, es que cuando tú coges un telescopio y lo abres, si tú sacas una foto de una galaxia hoy y la sacas mañana, la galaxia tiene exactamente la misma pinta. Pero con las simulaciones, pues lo que ganamos es que podemos estudiar a lo largo del tiempo cómo este sistemita de aquí pues, va creciendo en tamaño, va colisionando con otras galaxias, qué pasa cuando cambiamos un ingrediente, cuando cambiamos otro, y entender la evolución temporal, no solamente como en fotografías, ¿no? Al final, como pueden hacer en observaciones, sino también a través de la física a lo largo del tiempo. Y súper interesante, en mi opinión, también, que podemos coger estas galaxias y decir, cómo evoluciona no solamente en un punto, sino desde diferentes direcciones. Al final lo que tenemos es acceso a todas las propiedades de todas las galaxias en todo el universo, en todos los momentos del tiempo. Y podemos, por ejemplo, pues mirar la densidad o cómo se mueve con las flechitas que os enseño aquí, el gas en las galaxias. Pero lo más chulo, en mi opinión, no es solo esto, o los gráficos más científicos y más matemáticos, sino que podemos coger, ir a las simulaciones y decir, ¿cómo se vería estas galaxias que os están enseñando si las mirásemos con un telescopio? Y esto es la misma galaxia simulada 3 veces, cambiando un poquito el magnetismo del sistema. Y podéis ver no solamente en una dirección, sino en varias, cómo cambia la apariencia de la galaxia. Y este tipo de cosas, pues de nuevo, podemos hacerlo con los modelos teóricos. Aquí hay un montón de magia, ¿no? Detrás. Hemos asumido un montón de cosas sobre las estrellas y tal, pero podemos empezar a estudiar pues, cómo se verían estas galaxias en el universo de verdad. Y esto lo podemos hacer no solamente en la luz óptica, como tenemos aquí abajo, sino de nuevo para todo el espectro electromagnético, ¿no? Y podemos hacer predicciones que cualquier telescopio, tanto de nuevo los ópticos como una antena de radio observando al cielo, o en infrarrojo, o en ultravioleta, o en rayos gamma, en todas las frecuencias, pues cómo vería estas galaxias que estudiamos. Y comparar y hacer predicciones para entender estas galaxias que estamos observando en el mundo a nuestro alrededor. Y luego ya pues volviendo a azar, pues estamos haciendo también cositas mucho nosotros, y aquí es más contaros lo que hago yo, sobre cómo se forman estas galaxias que vemos al principio del universo, ¿no? Sobre todo ahora con JWST, estamos todos los científicos, o están todos los científicos hablando siempre de hemos descubierto la nueva galaxia más temprana, o la nueva no sé qué. Pues con azar la otra cosa que hacemos es estudiar, como por ejemplo en este trabajo que presentamos en este vídeo también, como cuando las galaxias colisionan, de repente el gas, somos capaces de sacarlo, y de repente las estrellas que están brillando aquí, podemos mirarlas directamente y las galaxias durante el principio del universo se vuelven más visibles debido a que sacamos el gas de las galaxias. Cosas de este estilo pues podemos hacer con simulaciones cosmológicas. Yo como vuelvo aquí a la siguiente, vale. Y ya un poco pues para acabar, la idea de nuevo con las simulaciones cosmológicas es que podemos ver desde este principio del universo, como comentaba, tenemos, tenemos este fondo cósmico de microondas que es aproximadamente igual en todos lados, ¿vale? Añadimos gravedad y de repente empezamos a obtener, y aquí lo que voy haciendo es parar el tiempo poco a poco, a medida que va pasando la línea blanca esta en la simulación, podemos obtener ya cómo se va formando esta estructura filamentar, ¿no? Sobre todo debido a la materia oscura que hemos visto al principio. Y cuando la estructura va colapsando en estas regiones súper densas, pues lo siguiente que vemos es, como comentábamos, la formación estelar, ¿no? De las estrellitas aquí en estos puntitos. Y cuando las estrellas se van haciendo, las galaxias se van haciendo demasiado masivas, volviendo a la teoría de formación de galaxias, lo siguiente que vamos a ver es que efectivamente estas explosiones de supernova, este pum, 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 de reventar las galaxias enteras, nos ayuda a autorregular la formación estelar y la formación de galaxias. Y es un poco la idea de que al final, desde una estructura muy sencilla, con unas ecuaciones que quizás son complejas, pero intentando simplificar el modelo lo máximo posible, podemos reproducir simplemente con un supercomputador y desde casa la formación de las galaxias que vemos en nuestro universo. Y ya un poco para acabar, de nuevo, lo que acabo de decir, ¿no? Importantísimo recordar, la materia oscura existe, tenemos muchísima evidencia de ella, quizá la más indisputable es la estructura del universo a gran escala, pero siempre acordar un poco las observaciones de Vera Rubin, en la que nos enseñó efectivamente por primera vez cómo descubrimos esto, solamente viendo galaxias rotar, esta especie que básicamente domina la materia del universo. Para que os llevéis para casa, el ciclo de formación de galaxias es formamos estrellas y retroalimentamos para parar la formación estelar, simplemente utilizando procesos internos de la galaxia que están informados por la formación de estrellas. Y trabajéis en lo que trabajéis, os interese lo que os interese, y cada día más, ahora con ChatGPT y todo, cada vez se hace más fácil hacer estas cosas.
Si tenéis cualquier problema complejo, con aproximaciones y un modelo que trate de capturar todo lo importante en el sistema, podemos coger y hacer simulaciones y esto compararlo con observaciones y contactos reales para entender cómo funcionan diferentes cosas de nuestro universo. Y nada, yo creo que con esto ya os paro un poquito y os dejo preguntarme si tenéis alguna pregunta sobre lo que hacemos y de cómo funciona la formación de galaxias. Sergio, magnífico. Yo aplaudo, están todos en silencio, pero vamos, fabulosa la presentación, fabulosa. Yo creo que imposible en algo tan complejo y algo que nos llama tanto de la atención hacerlo de esta forma tan sistemática y tan deductiva, maravilloso. Yo aprovecho, aunque luego los dejo preguntando, ya que me tengo que ir en un momentito por si se alarga, dos cositas, si nos puedes contar, en este proceso que siempre decimos que es necesario para reproducir estos modelos, el frenar la formación estelar, y eso se consigue con la retroalimentación a través de supernovas. ¿Realmente se detectan estas supernovas en el origen del universo? ¿Tenemos las suficientes supernovas como para que este modelo sea válido? Bueno, claro, ahora mismo, al final, lo malo que tiene la simulación, perdón, el disclaimer primero, ¿no? Muchísimas gracias primero, sí. Y lo malo que tiene la simulación es que al final tú haces tu modelo en tu ordenador y el universo hará lo que hará y no es tan fácil discriminar si está pasando o no está pasando. Pero sí que vemos en galaxias más locales, digamos, estas explosiones de supernova coartando formación estelar. En el universo más temprano es más complicado. Y sí que es cierto que ahora con el telescopio este nuevo, con el James Webb, pues podemos empezar a ver mucho más. No tenemos, hasta donde yo sé, no tenemos ahora mismo evidencia certera de explosiones de supernova claras en el universo temprano. Sí que hemos visto, sí que hemos visto actividad de agujeros supermasivos, que es otro tema en el que no he entrado, pero creemos que a lo mejor no es tan importante. A día de hoy creo que confiamos un poco más como vemos que esto pasa en el universo hoy en día, asumimos que es lo que estamos viendo en el universo más temprano. Pero vamos, yo creo que no es muy descabellado pensar que las estrellas también explotan, por lo menos algunas de ellas en el universo temprano. Sí, Perfecto, no gracias. pregunto mucho en el detalle de... De acuerdo. Y solo una cosita más y muy breve. Como hablamos de materia oscura y hablamos de gas o materia bariónica, en la simulación, porque mucha gente se pregunta, si no sabemos nada de la materia oscura, sabemos que por ahora se dice que no interactúa, pero incluso hay ahora nuevas Mm. observaciones que hacen pensar que sí que puede haber alguna interacción con la materia. En la simulación, a priori, esa materia, ¿de qué está? ¿Qué propiedades físicas le damos para que solo actúe como gravedad? Claro. Lo bueno de la simulación al final es que es como tu pequeño universo de mentiras, ¿no? Que puedes jugar a que te pertenece y a cambiar las normas. Reiterar a lo mejor que muchos de nosotros, los simuladores, al final no atribuimos la materia oscura a ningún elemento físico o no sabemos lo que es en absoluto y que un poco con fe, digamos, ponemos partículas, ponemos cachos de materia que solamente se rigen por gravedad en las simulaciones. Y hay gente que sí que, como comentas, pues está interesada en modelos específicos de materia oscura. Y entonces, pues lo bueno de las simulaciones es que puedes coger y decir, sabemos que la materia oscura en las galaxias más chiquitas, pues debería, como comentaba antes, pues hace que el gas colapse en la formación de galaxias. Y estas galaxias chiquitas tienen mucha materia oscura y si la materia oscura pues interaccionase, una cosa que puede hacer es calentarse. Y entonces las galaxias pequeñitas pues se verían más extendidas, pues a lo mejor mataría un poco cómo se forman y todo, cosas de ese estilo. Y hay gente que coge una simulación y simplemente va y mete una ecuación más y dice, así es como interacciona la materia oscura. Es un poco más complicado en la práctica, pero es más complicado en el nivel a lo mejor informático, no en el nivel físico. Y con eso podemos estudiar y a lo mejor algún día empezar a entender mejor la materia oscura. Porque efectivamente es, una incógnita enorme. Cierto, muchísimas gracias, Sergio. Hay muchas preguntas, así que buena señal. Carlos Jesús, si quieres, abre el micro y tú mismo formulas la pregunta. Sí, no, mi pregunta sería, ¿cuál es el origen de los agujeros negros supermasivos centrales? Porque ahí se ven las galaxias ya girando y fusionándose, pero ¿dónde se originaron los agujeros negros de su núcleo? Acabas de preguntarme, o sea, hay miles de personas estudiando precisamente esto. Tenemos un montón de teorías. No tenemos ni la más mínima idea, ni la más mínima. Bueno, habría gente que me daría un poco por haber dicho eso, ¿no? Pero creo que las teorías típicas hoy en día que consideramos bastante es
tú puedes tener, las menos locas quizá, o menos out there, tú puedes tener una estrella muy, muy grande en un universo temprano, que también es lo que estaba evitando antes, y estas estrellas a lo mejor no explotan. Estas estrellas a lo mejor cuando se quedan sin gasolina en el centro, pierden esa presión, ese soporte que las empujaba hacia afuera y la estrella entera puede colapsar en aproximadamente un punto, ¿no? A efectos de comparación de tamaños. Y cuando eso pasa, pues directamente tienes tanta densidad que formas un agujero negro. Ese agujero negro tiene la masa de una estrella. Y cuando decimos supermasivo, tiene una masa de millones de estrellas. Entonces, una cosa que creemos es que puedes formar varios agujeros negros así chiquititos y poco a poco que colisionen unos con otros, se coman unos a otros, como un Pac-Man, ¿no? Se va haciendo más grande, vaya comiéndose gas, vaya comiéndose estrellas y llegues a los agujeros negros que sabemos hoy en día que existen en las galaxias. Es una teoría, quizás es la que más me inclino yo, pero hay otras ideas. Otra, por ejemplo, es estas nubes de gas que os comentaba. La idea es que a lo mejor la nube de gas no se enfría nunca, no colapsa y de repente entera la nube de a lo mejor, pues eso, pues miles de masas solares, lo que hubiese formado millones de estrellas, pues colapsa en un punto solo y tienes un agujero negro de repente supermasivo. Así que no sabemos exactamente, es literalmente un campo de estudio muy gordo. Muy buena pregunta. Muchísimas Genial, gracias. muchas gracias. Porque es lo que pensaba, que ya que al inicio del universo la materia estaba tan compacta y tan junta, podría ser eso, de que se formasen en esas situaciones, o Ujú, por explosión de estrellas masivas. Las primeras estrellas del universo eran mucho más grandes y más masivas de la actual. Y si algo sabemos de la galaxia masiva es que lo primero, que forman agujeros negros, y lo segundo, que tienen una vida, digamos, unos procesos mucho más rápidos, no duran tanto como en las estrellas más ligeras. ujú. Entonces puede ser estrellas que hayan durado muy poco, pero tengan tanta masa que sean capaces de crear agujeros negros lo suficientemente grandes como para haberse atraído todos juntos al estar tan cerca y haberse fusionado. A eso te refieres, ¿no? Sí, efectivamente, es un modelo. Luego otro, por ejemplo, también hay gente que tiene ideas un poco más fuera de lo común, que dice, incluso antes de que se formen las primeras estrellas, puede ser que haya agujeros negros flotando por el universo. O sea, hay las ideas, las que se nos ocurren. Yo creo que lo importante en ciencia es, sobre todo, si tienes una idea diferente, tienes que venir con mucha evidencia o con muchas cosas, con mucho detrás para intentar soportarla. Pero sí que es cierto que el origen de los agujeros negros supermasivos es una cosa que todavía no acabamos de entender, por lo menos en el universo temprano. Sí que es cierto que hoy en día, pues si le das mucho tiempo, leñe, yo la pandemia me la pasé comiendo, al final uno se puede hacer grande con tiempo suficiente. Muchas gracias, Sí, Sergio. claro. Y al Siguiente, fusionarse pasamos, galaxias, Carlos. también quiere ser agujero negro central, claro. Sí. De acuerdo, pues muchas gracias. Es que siempre me ha llamado la curiosidad este tipo de cuestiones. Gracias, Carlos. Pasamos a otra pregunta para ir que son muchas las preguntas. Yo en cualquier momentito pido disculpas que me desconecto. Está ya anfitrión Juan Vicente. Yo quiero darte las gracias infinitas, Sergio, de nuevo. Te invitaremos otras muchas veces No, y esperemos sí, vernos muy pronto y agradecidísima por tu generosidad, compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia y de esta manera tan didáctica. Yo les dejo ahora, pero con Sandra, después Fernando, José, Pari y Quique. Antes de José y de Fernando, permítanme pasar a Quique, ya que no ha intervenido, y después a ustedes, si les parece, porque no sé en qué orden levantaron la mano. Entonces, Sandra, Quique, José Antonio, Fernando, si les parece, adelante. Bueno, muchísimas gracias por lo de esta tarde. Me ha gustado muchísimo y mi pregunta es la siguiente. A mí me ha encantado la teoría del magnetismo. ¿Me podrías decir dónde puedo leer algo al respecto? Uf, sí, a nivel galáctico, o sea, hay un montón de... Claro, estos campos magnéticos lo que tienes es que estar en todas partes del universo. Perdón, Ujú. En medio de los vacíos es otro campo súper gordo de estudiar que no sabemos mucho qué está pasando y hay muchísima discusión y nos tiramos los trastos. Pero, uf, para leer así más de entrada, es que es un tema O delicado. algo, Sí, hay o una algo publicado o... sí. A mí me gusta, a lo mejor Kulsrud es el apellido del hombre, Kau.
Ya no sé deletrear en español. KULRSUD. Es el nombre del astrónomo. ¿Vale? Tiene cosas de magnetismo. Pero así un poco, es que el magnetismo es cañero, ¿eh? Em, y no por Me hacerme, gusta lo complicado. sí, y no por hacerme publicidad a mí mismo, pero si vas a mi página web, creo que tengo en proyectos, ahí hay muchos enlaces a publicaciones de otra gente que hace Perfecto. cosas muy chulas y explica muy bien. Sí, gracias. Muchísimas gracias. ¿Y el nombre de la web suya es el nombre suyo? Sí, Martín Álvarez, creo que es martin-álvarez.com, pero si buscas Sergio Martín Álvarez, apareceré. Lo busco. Muchísimas gracias. Enrique, mi niño, te toca a ti. Gracias, gracias Juan Vicente, gracias Sergio. Una pasada la exposición. Oye, una pregunta con respecto a la energía oscura, o sea, relacionándola con la expansión del universo y la formación de modelos a nivel estructural, ¿lo tenéis en cuenta? ¿No lo tenéis en cuenta? Ujú. Sí, sí, lo tenemos, exacto. Esta es, ¿sabes? Quería levantar la alfombra y meterlo debajo. Lo que o sea, tenemos clarísimo, clarísimo, que no quiere decir que estemos 100% ciertos, que la energía oscura o esta expansión existe. Y entonces lo que hacemos en modelos como el que te he enseñado, es que cada punto del espacio pues lo vamos separando un poquito más a medida que el tiempo avanza en función de las leyes que creemos que rigen esta materia oscura. Y sí que lo tenemos en cuenta. Pero de nuevo, tenemos en cuenta un modelo muy sencillo, que es asumir que la energía oscura, perdón, es la misma en todos lados, de la misma manera, y se rige por una ecuación que creemos que es la que la gobierna. Pero hay mucha variabilidad y muchísimas posibilidades. Y hay gente que está estudiando alternativas dentro de simulaciones y de repente ves que los posibles efectos no son pequeños. Pero si yo no hubiese puesto en esta expansión del universo en el modelo, hubiésemos formado un agujero negro al principio y se hubiese acabado todo porque el universo es muy chiquito, muy, muy chiquito al principio. Sí, perdona, Sergio, una cosa nada más, muy breve. ¿Y deja de haber patrones a determinadas escalas estructurales de formación de estructuras Sí, cosmológicas? nada más, espérame. Tenía que haber hablado de eso también. Sí, a nivel de largas escalas, escalas enormes, de escalas de a lo mejor de millones de veces el tamaño de una galaxia, tenemos una cosa que es lo que llamamos el principio cosmológico, que lo que decimos es que el universo es igual en todas direcciones, en todas partes y no me acuerdo de una más, pero vamos, que el universo al final es igualito a escalas súper largas y prácticamente paso de tener esta malla a tener otro universo que al final es prácticamente uniforme. Pero si luego te acercas y miras de cerca, pues está toda esta malla y estas galaxias y todo ahí. Es lo que creemos, al menos. Es complicado determinar al final dónde se acaba o si se acaba esto. En principio es así todo, sí, exacto. Importante. Principio cosmológico. Muchas gracias, Sergio. Perfecto. José Antonio, mi niño, cuando quiera. Gracias. A ver, Sergio, espectacular, ¿eh? Eh, o sea, vosotros vais haciendo modelos y comparándolos con la realidad. O sea, prueba y ensayo, ¿no? Entonces, cuando se descubre algo raro que no coincide con los modelos, lo que solemos leer, eso, ¿no? Entonces, vosotros empezáis a buscar qué, qué parámetro podría cambiar eso y empezáis a buscar otra vez y hacer modelos para que se parezca a esa realidad, ¿no? Yo, evidentemente, tú no trabajas solo, bueno, me imagino que no trabajas solo. ¿Quién decide lo que vas a hacer tú mañana y con quién trabajas y cómo, o sea, cómo decidís estas cosas? Ujú. Efectivamente, sí. Muchísimos comentarios tengo aquí, pero para empezar, uno de los problemas que tiene la ciencia, creo yo, por lo menos en mi campo seguro, es que tiene memoria. Y es que cuando tú, pues hace muchos años, cuando hicimos las primeras simulaciones y formamos estrellas y encontramos este problema, ¿no? De que demasiada formación estelar, de repente quieres resolver el problema. Y cogemos y hacemos explosiones y funcionan. ¿Qué pasa? Que de repente las explosiones son la solución al problema. Y sí que es cierto que ahora con los años, en retrospectiva, hemos descubierto que no solamente las explosiones podrían resolverlo, sino también la radiación sin explosiones podría ayudar bastante a aliviar estas cosas. Entonces, sí, buscamos soluciones y comparamos con las observaciones, pero una cosa, una lección importante para mí y para mis colegas es
que a veces las simulaciones pueden darte la solución correcta por los motivos incorrectos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. En pos de cómo decidimos en qué trabajamos, es muy complicado. Hay muchos intereses, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo tengo la suerte ya de que estoy en un punto en el que soy un poco más independiente y puedo decidir lo que hago en función de lo que me interesa. A mí me interesa mucho. Lo que me encontré cuando entré en el campo es, leñe, estamos haciendo aquí todo el rato lo mismo y toda esta física que sabemos que es importante no la estamos metiendo. Y de alguna manera, pues me especialicé en eso y estoy tentado en trabajar en eso. Pero hoy en día, pues volviendo un poco a la discusión de antes de mi charla, pues tienes el JWST, que todo el mundo está mirando, un montón de controversia, e incluso los que podemos decidir lo que hacemos, pues vas tirando a qué es interesante, dónde hay dinero y qué quieres hacer tú, ¿no? Un poco. Entonces al final tienes esa pelea. Y a nivel más, grupos más grandes, este trabajo, por ejemplo, básicamente tengo gente que me ha ayudado, pero básicamente lo he hecho yo. Pero en grupos más grandes en los que hay más dinero, más de todo, pues sí que tienes a una persona arriba que tiene, y un poco para defender también a esta gente, ¿no? Tiene que decidir qué es interesante y qué va a haber interés, en qué va a haber dinero. Tiene que pensar en que los estudiantes que tienen que tener un futuro y una carrera. Tiene que pensar en que haya funding para que los trabajadores de postdoctorales tengan tal. Y al final no es solamente la ciencia, sino que también es un poco más humano. Es un proceso de decisión complicada. Muy bien, y salvo que hubiese alguna pregunta más, Fernando, mi niño. Ah, sí, hay más. Entonces, Fernando, sería tu turno en tu pregunta. Gracias. Sí, pues nada, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Esther, porque la verdad es que ha sido fascinante. Me ha encantado la charla. Entonces, Y bueno, la verdad es que te iba a hacer varias preguntas que ya han salido, pero bueno, como tengo otras, a ver, te quería hacer la siguiente. ¿Existe algún límite teórico al tamaño que puede alcanzar una galaxia? Esa sería la primera pregunta. ¿Y por qué? Y luego, si lo he entendido bien, yo siempre he entendido en los papers que leo que los vientos radiactivos de la radiación ultravioleta de estrellas jóvenes, masivas y azules, pues lo que hacen, como en el caso de los pilares de la creación, es, bueno, pues expulsar el gas, ¿no? El gas de hidrógeno molecular que tienen alrededor y que por lo tanto frenan la creación estelar. Yo siempre he entendido así, de modo que, bueno, ¿hasta qué punto son necesarias las supernovas? Yo entiendo que pueden acelerar el proceso, pero de manera natural la radiación, el viento radiativo de una estrella joven sería suficiente, entiendo, ¿no? Y bueno, 100%. serían estas dos preguntas y muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Efectivamente, si puedo hablar de esta segunda pregunta primero, tal cual, literalmente. Y lo más frustrante, entre comillas, no frustrante, o sea, a ver, ¿sabes? Al final hay personas y tal. Pero es que efectivamente eso estaba como que se sabía ya hace tiempo y aún así Sí, las supernovas fueron la solución. ¿Qué pasa? Que exacto. la radiación es muy difícil y muy cara de meter en los modelos, es muy complicado. Pero en el momento en el que lo hemos metido, yo no he sido el primero, esto llevan haciéndose desde hace 10 años ya más, al menos, en plan de alta calidad. El momento en el que lo metes, lo que ves es tú formas una estrella, pues tenías eso, región densa, formabas estrellas, gastabas todo el gas y explotaba. Y ya no había nada para explotar. Y ahora tienes región densa, formas una estrella y de repente la estrella empieza a empujar con la radiación contra el gas y de repente forman menos estrellas. Y ya con eso, las supernovas te hacen mucha menos falta. O Pero sea era que algo que se sabía. Yo llevo leyendo esto desde hace ya bastantes años. sí, Quizá era no, por la dificultad de introducirla en un modelo, ¿verdad? sí, es exacto. Al final el problema de la ciencia es un poco como creo, por lo menos en mi campo, como un cristal, ¿no? Tienes ahí hay pequeñas colecciones de conocimiento y de repente todo el mundo colapsa y se hace un cristal grande y hasta ahora todos lo sabemos todos, pero antes lo sabían unos pocos. No sé exactamente qué habrá, ¿sabes? El driving behind, el motivo detrás, pero sí que es cierto que es, ya te digo, y por lo menos 10 años hace que corremos estas simulaciones y sabemos un poco este asunto. Y en función del tamaño de galaxias, perdona que decías también, ¿cuál es el Sí, tamaño? que hay algún límite práctico y cuál sería y por qué. Sí, bueno, un poco esto. Sí, teórico no, pero sí que es cierto que cuando llegan a ciertos tamaños, y esto también es una cuestión de estudio importantísimo, que no sabemos del todo, es cuando llegan a ciertos tamaños de galaxia, lo que pasa es como que se les empieza a acabar un poco el gas, probablemente hayan tenido un choque con otra galaxia súper grande o lo que sea, y de repente dejan de formar estrellas y se quedan un poco ahí. Resulta que también estas galaxias más grandes
se encuentran en estas regiones, estos nodos, ¿no? Este halo, este como bicho enorme que había en el centro de la simulación, donde se acumulan muchas galaxias y a lo mejor porque el agujero supermasivo calienta todo y dejas de quedarte sin gas, porque la colisión se ha llevado todo el gas o por lo que sea, estas galaxias como que llegan a un punto en el que el tamaño ya no crece más a nivel práctico. Pero si tuviésemos la posibilidad de ver todo el universo, pues seguro que en algún lado hay más y más grandes. A nivel práctico no tiene por qué haber un límite. Gracias. Juanjo, mi niño, sería tu turno también. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Juanvi, y gracias, Sergio, por esta charla tan estupenda. La verdad que las simulaciones son un campo que parece novedoso y parece un campo que se puede explotar mucho. Pero mi pregunta, vamos a ver, yo tengo entendido que la gravedad no tiene efectos inmediatos en cuanto al tiempo. Es decir, con el ejemplo del Sol y la Tierra, si el Sol desapareciera ahora mismo, la Tierra seguiría girando alrededor de su posición durante 8 minutos. Entonces, ¿esto se tiene en cuenta en estas simulaciones? Esa es mi pregunta. Porque también, disculpa, yo cuando me presentan un mapa del universo a gran escala, me rechina un poco porque digo, bueno, pero es que desde un extremo a otro de esto que me están presentando pueden haber pasado muchas cosas, ¿no? Y Sí, esa es. es muy buena pregunta. Y lo bueno, gracias a Dios, es que hay gente que estudia estas cosas. Yo comentaría dos aspectos en general. El primero es que efectivamente la simulación que te he enseñado no lo tiene en cuenta. Asume que la gravedad es inmediata. A las escalas a las que estoy trabajando yo, en principio, pues aunque si no te comento tampoco, yo lo respeto, o sea, quiero decir, es una buena crítica. Pero a estas escalas tú coges y dices, la velocidad de la luz es relativamente elevada, el sistema evoluciona en miles de años y le da tiempo a la luz y a las ondas, digamos, a la transmisión de la gravedad, a llegar de un lado de la caja a otro. Hay gente que lo hace a nivel realista y en este tipo de simulaciones y en formación de galaxias sabemos que no cambia el resultado. Cuando vas a sistemas más grandes, que ya pesa más la gravedad, ya empiezan a haber cositas, sí. Y sobre todo se nota menos en las galaxias, se nota más en la estructura de malla esta cósmica a gran escala. Y a nivel del universo entero, yo creo, mi opinión, aquí no estoy superpuesto, es que tenemos observaciones en las que las galaxias se distribuyen en esta estructura y al final, gracias, por un poco por suerte, pues tienes dos aspectos. Uno es que la materia va variando de forma lenta, entre comillas, entonces le da tiempo a la gravedad a llegar de un punto a otro. Y el otro es lo que se me había olvidado comentar, el principio cosmológico, que llegan a ciertas escalas en el que el universo es aproximadamente igual. Entonces, estas variaciones se van haciendo cada vez más pequeñas a escalas más grandes, pero es importante porque sí que es cierto que al final a lo mejor luego nos llegan más datos que cambian el asunto, pero hay mucho que unpack y con las ondas gravitacionales cada vez hay más ciencia detrás. Es un buen hilo del que tirar. Bueno, muy bien. Y ahora tenemos un anónimo porque es Samsung SM, que no sabemos quién es, ya se identificará, pero tiene alguna pregunta que hacernos. Adelante, Samsung. Yo creo que era Sandra. Es una cuestión de CSI. Sandra es otro Samsung. Samsung. Sí, Sandra, otro Ah, Samsung. es otro Samsung. Ah. Ah, misma, Sandra, que tienes dos activados. No puede ser, yo solo tengo uno. Ah, pues hay un Yo Samsung. solo tengo un No, no, Samsung. yo pensé que era Sandra. No, estaba equivocado. Olvidémonos, no era Sandra. Es otro y no está. Y no está. Levantó la mano, quizás Y- para... Claro. Y se fue. Bueno, El pues... mío, Pues para ya seguir está. con la tónica de la astronomía, Samsung Galaxy. Ah, perfecto. Bien, Galaxy. Mira, Sergio, en nombre de Toñi, que me está mandando un WhatsApp mientras va de camino a una charla que tiene en breve en Tacoronte también, te agradece enormemente, ya lo decía antes, el que hayas dedicado algo que es muy valioso
para un científico como es su tiempo, que además ha sido el comentario común. Yo creo que todos hemos percibido que has, digamos, convertido en mucho más asequible conceptos que son bastante complejos, ¿no? Porque hablamos de lo macro siempre y esto llevarlo a un cerebro tan reducido como el humano es complicado. Entonces, agradecerte tu tiempo. Nos hemos pasado ya 20 minutitos del festival, con lo cual agradecimiento y por supuesto a todos por estas 2 horas y algo que también hemos invertido en compartir un ratito de la tarde de lugares diversos y distantes. Emplazarnos para el próximo café y festival, ese es siempre el argumento, y desearles a todos, como no puede ser de otro modo, que terminemos muy bien este mes, que pasemos muy bien un fin de semana y nos seguimos encontrando. Un abrazo a todos, feliz tarde. Muchas gracias. Juan Vicente, ¿puedo Dios, decir una, gracias. Sergio? Sergio, antes de cerrar, una pregunta muy breve. Venga. Oye, ¿se pueden utilizar, citando la fuente, los vídeos de divulgación que tienes en tu página web? ¿Es para Lo que quieras. educación y para...? Sí, por supuesto. Y si quieres algo específico, los vídeos en general, si tienes algún poco de idea de lo que quieres, me dices y yo creo que podemos preparar algo, no hay problema. Mil gracias, Sergio. Gracias, Juan Vicente. Perfecto, no, gracias a todos. Un abrazo. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, noche ya. Gracias, adiós. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, Beli.